¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura, de desconexión y de apartar un poco el mundo exterior. Bueno, pues vamos a seguir con esta aventura del viaje en el tiempo a la época de Jesús de Nazaret. Hemos conocido ya muchos aspectos de Jesús de Nazaret que no nos habían contado. Estamos conociendo un poco cómo era la sociedad en aquella época, una sociedad muy severa, sobre todo con la mujer. Unas costumbres, bueno, pues severas, antiguas, a lo que estamos a día de hoy en Occidente acostumbrados, ¿no? Y bueno, pues creo que hoy llegaremos a lo que viene siendo el Domingo de Ramos, lo que nosotros conocemos como Domingo de Ramos. No lo que vamos a ver, sí, le va a poner nombre a lo que hoy conocemos como Domingo de Ramos, vamos a saber el porqué de las palmas y el porqué de esos ramos. No tiene nada que ver lo que nosotros hacemos con lo que le dio el significado que espero que en el día de hoy lo vayamos viendo. Así que bueno, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir resumiendo y entendiendo lo que estamos leyendo. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. No es fácil muchas veces leer tanto tiempo en voz alta, ¿no? Como si leyera para uno, pero lo intento hacer lo mejor posible y transmitir lo mejor posible. Espero que lo entendáis. Y bueno, pues una vez dicho esto, estoy leyendo tramos, no estoy leyendo la historia completa, estoy leyendo segmentos y resumiéndolos tenéis en el primer comentario fijado el enlace a la editorial Planeta, donde ahí podéis comprar el libro, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a proseguir por donde lo habíamos dejado. Y dice así: Judas conocía perfectamente esta obligación y presumiblemente, al hacer el balance de los fondos generales, había separado ya el dinero que debía ser consumido en Jerusalén, en concepto de segundo diezmo. Os estuve comentando en el capítulo anterior que Jesús de Nazaret, aunque ayudara a los pobres y defendiera sus derechos, él no era pobre, sino que había un dinero grupal bastante cuantioso de su grupo de discípulos, de mujeres y de hombres, que os estuve comentando que no solamente iba con hombres, sino que también iba con mujeres, tenía un núcleo duro de mujeres cerca de él. Había unas costumbres de gastos en la Pascua y Judas era quien custodiaba ese dinero. El hecho, sin embargo, de que lo dejara en manos de Simón daba a entender que Jesús y sus hombres tardarían aún unos días en acudir a Jerusalén para celebrar la tradicional cena pascual. Aunque solo se tratase de una presunción muy personal, ya que nunca traté de averiguarlo, cabe la posibilidad de que el maestro hubiera cambiado ya impresiones con Judas como responsable del dinero, fijando incluso el día para dicho rito. Jesús empezaba a ver cosas raras en Judas, al parecer. Al visitar en los días sucesivos Jerusalén, pude darme cuenta de la gran importancia que tenía para los residentes habituales de la ciudad santa la presencia de aquellos miles de peregrinos, llegados de todas las provincias y del extranjero, y sobre todo el beneficio económico que le representaba el hecho de que cada hebreo tuviera que gastar durante la Pascua una parte de sus ingresos anuales. Claro, la Pascua era una gran fiesta en Jerusalén, y como había obligación de que cada hebreo gastar dinero en la ciudad santa, pues claro, el comercio se reactivaba y cogían bastante dinero. Acordaros de la cantidad de gente que hay acampada fuera de las murallas de Jerusalén. ¿Vale? Hay un trozo que me tengo que dejar. Un dinero que siempre resultaba considerable si tenemos en consideración que ese segundo diezmo era extraído de las ganancias globales de las ventas del ganado, de los frutales y de los viñedos de 4 años, amén, de los trabajos artesanales. El nazareno terminó su plática adelantándoles que aún les dejaría muchas consignas y lecciones antes de volver al Padre. Jesús ya sabe que va a morir, que le queda muy poco. Entonces, en este momento Jesús les está explicando lo que va a pasar cuando él entre a Jerusalén y dice que les tendrá que decir más cosas, les tendrá que encomendar más cosas antes de que él vuelva al Padre, de que muera. Pero los discípulos no terminaron de comprender a qué se refería. O sea, no sabían a qué se refería a que él iba a morir. Al final, ninguno se atrevió a hacer una sola pregunta. Una vez concluida la conferencia, el maestro tomó aparte a Lázaro, que me había acompañado hasta la casa de Simón, y le recomendó que hiciera los preparativos precisos para dejar Betania. Jesús, el propio resucitado, y todos nosotros sabíamos que después del milagro, el Sanedrín había discutido y llegado a la conclusión de que Lázaro debía ser también eliminado.
¿De qué servía prender y ajusticiar a Galileo si quedaba con vida a su amigo testigo de excepción del milagroso suceso? O sea, el Sanedrín no solo quería matar a Jesús, sino matar todo lo bueno que había hecho Jesús. Una de esas cosas, su amigo Lázaro resucitado. Este planteamiento, no carente de lógica, había movido a los sacerdotes a planear una acción paralela que culminase con el arresto de Lázaro. Mi amigo obedeció y pocos días más tarde huía a la población de Filadelfia, en la zona más oriental del perfil Perea. Cuando los políticos del Sanedrín acudieron a prenderle, solo Marta y María y sus sirvientes permanecían en la casa. Lázaro tuvo que huir porque fueron a por él. El resto de la mañana, hasta la 1:30 de la tarde, en que el Galileo dio la orden de partida hacia Jerusalén, el rabí prefirió retirarse a lo más frondoso del jardín de Simón. Jesús se apartó esa tarde, no quiso saber nada hasta la tarde. Esa misma noche, de regreso a Betania, tuve el valor de preguntarle por qué había elegido aquella forma de entrada en la ciudad santa. El maestro, perfecto conocedor de las Escrituras, me respondió escuetamente: así convenía, para que se cumplieran las profecías. Efectivamente, tanto en Génesis 49:11 como en Zacarías 9:9 se dice que el Mesías liberador de Jerusalén vendría desde el Monte de los Olivos montado en un jumentillo. Zacarías concretamente dice: alegraos grandemente, oh hija de Sión, gritad, oh hija de Jerusalén, mirad vuestro rey, ha venido a vosotros, es justo y trae la salvación. Viene con el más bajo montado en un asno, en un pollino, la cría de un asno. Jesús había dicho ya que iba a entrar, todavía no lo hemos visto en el libro, pero ya les había comentado en esa charla que les da que iba a entrar en Jerusalén en un asno. Jasón se extraña y le dice que cómo va a entrar no en un asno, sino en una cría de asno. Más adelante lo dirá, pero Jasón piensa que eso ridiculiza a Jesús. Un tío tan grande como Jesús entrar ahí con las piernas encogidas en un asno pequeñito. Y Jesús le dice que es por las profecías, que se habían escrito mucho antes. Hacia la hora sexta, las 12 del mediodía, tras un frugal almuerzo, Jesús, que había recobrado el excelente buen humor del día anterior, pidió a Pedro y a Juan que se adelantaran hasta el poblado de Betgafé. Cuando lleguéis al cruce de los caminos, les dijo, encontraréis atada a la cría de un asno, soltad el pollino y traedlo. Pero Señor, argumentó Pedro con razón, ¿y qué debemos decirle al propietario? Si alguien os pregunta por qué lo hacéis, decid simplemente, el maestro tiene necesidad de él. Pedro, muy acostumbrado ya a estas situaciones desconcertantes, se encogió de hombros y salió hacia Betgafé. Recordamos que Betgafé es un pobladito muy pequeño al lado de Betania antes de entrar a Jerusalén. Por su parte, Juan, silencioso, casi taciturno, con seguridad, el más joven de los 12, enjuto como una caña y de ojos negros como el carbón, permaneció aún unos instantes contemplando a su ídolo. En su mirada se adivinaba la sorpresa y un cierto temor. ¿Qué estaba tramando el maestro? De pronto cayó en la cuenta de que Pedro se encaminaba ya hacia la puerta de salida y dando un brinco salió a la carrera en persecución de su amigo. Claro, se quedaron alucinados. Dijeron, ¿que vayamos y traigamos una cría de burro? No lo llegaron a entender del todo bien. Jasón sí que sabía lo que iba a pasar, porque viene del futuro. Para entonces, David Zebedeo, uno de los más eficaces seguidores del maestro, sin contar para nada con el maestro ni con los 12, había tenido la gentil intuición de echarse al camino de Jerusalén y en compañía de otros creyentes comenzó a alertar a los peregrinos de la inminente llegada de Jesús de Nazaret. Aquella iniciativa, como quedó demostrado después, iba a contribuir decisivamente a la masiva y triunfal entrada del maestro en la ciudad santa. Además de los cientos de hebreos que, como cada día, habían acudido hasta Betania, otros miles de habitantes de Jerusalén y de los recién llegados a la Pascua tuvieron cumplida noticia de la presencia de aquel Galileo, hacedor de maravillas, y con los suficientes arrestos como para plantar cara a los sumos sacerdotes. O sea, fijaros, Jesús, sabiendo que lo van a matar, otro habría huido, y la gente lo que vería normal es que Jesús huyera. Pues no, él no solamente no huyó,
a su destino y a la gente que lo quería matar, sino que va a entrar encima de un burrito pequeño. Como no es menospreciarse, sino él sabía ya de su fama y de lo que lo admiraban. Pero con eso el gesto que él quería dar era como de que él es uno más. No fue preciso esperar mucho tiempo. A eso de la 1:30 de la tarde, Pedro y Juan se reunieron con el resto de la comitiva, que les esperaba ya a las afueras de la aldea de Lázaro. Tal y como había pronosticado el maestro, cuando el voluntarioso Pedro llegó a Betgafé, allí estaban los animales, un asno y su cría. La verdad es que, conociendo el poblado y a sus gentes, todas ellas fervientes seguidores de Jesús, encontrar en sus calles a los mencionados jumentos y convencer a su dueño para que prestara uno de ellos al rabí tampoco debía ser considerado como un hecho milagroso. Esa, al menos, fue mi impresión. Si en algo se distinguía Betania y Betgafé del resto de poblaciones de Israel, era precisamente en eso, en el profundo afecto y en la férrea fe de sus habitantes por el Galileo. Lázaro me confesó que estaba convencido de que el milagro de su resurrección, posiblemente uno de los más extraordinarios de cuanto llevó a cabo durante su vida pública, Jesús, había tenido por escenario Betania, no para que las gentes de ambas aldeas creyesen, sino más bien porque ya creían. La teoría no era mala. Ciudades y pueblos mucho más importantes, caso de Nazaret, Cafarnaum, Jerusalén, etc., habían rechazado a Jesús. Es decir, piensan que como Jesús lo querían mucho en Betania y en Betgafé, pues su mayor milagro, que fue una resurrección, fue ahí y a un amigo suyo. El caso es que, según contó Pedro, cuando éste se disponía a soltar el jumento, se presentó el propietario. Al preguntarle por qué hacía aquello, el discípulo le explicó para quién era, y el hebreo sin más respondió: si vuestro maestro Jesús de Galilea, llevadle el pollino. Al ver el asnillo, de pelo pardo, apenas de 1 metro de alzada y posiblemente de llamada raza silvestre, muy común en África y en Oriente, casi todos los presentes nos hicimos la misma pregunta: ¿para qué podía necesitar el maestro aquella dócil cría de asno? Claro, todavía no saben el plan de Jesús. Nosotros lo sabemos porque ya sabemos qué pasó ese día, que entró en un burro, sabemos, a Jerusalén. Pero ellos todavía no lo saben. ¿Por qué quiere un burro Jesús? Jesús siempre había trillado los caminos con la única ayuda de sus fuertes piernas, que hoy serían envidiadas por muchos corredores de maratón. Poco después, al verle desfilar entre la muchedumbre que se agolpaba en el camino y en las calles de Jerusalén a lomos del jumentillo, empezó a sospechar cuáles podían ser las verdaderas razones que habían impulsado a Jesús a buscar el concurso de aquel pequeño animal. El maestro, sin más demoras, dio la orden de salir hacia Jerusalén. Los gemelos, en un gesto que Jesús agradeció, con una sonrisa, dispusieron sus mantos sobre el burro, sujetándolo por el ronzal mientras aquel hombre montaba a horcajadas. El nazareno tomó la curva que hacía las veces de riendas y golpeó suavemente al asno con sus rodillas, invitándole a avanzar. Imaginaros, Jesús, un hombre de 1,80 m y pico, en un burrito, en una cría de burro de apenas 1 metro, con las piernas encogidas, casi una visión ridícula. Y lo que no se explican es cómo Jesús, que iba andando a todos los lados, quería entrar en un borrico, con un borrico tan pequeño. Aquí lo dice: la considerable estatura del rabí le obligaba a flexionar sus largas piernas hacia atrás, a fin de no arrastrar los pies por el camino. Con todos mis respetos hacia el Señor, su figura, cabalgando de semejante guisa sobre el jumento, era todo un espectáculo, mitad ridículo, mitad cómico. Poco a poco, como digo, me fui dando cuenta que aquel precisamente era uno de los efectos que parecía buscar el maestro. La tradición, tanto oriental como romana, fijaba que los reyes y héroes entrasen siempre en las ciudades a lomos de briosos corceles o engalanados carros. Algunas de las profecías judías hablaban incluso de un rey, un Mesías, que entraba en Jerusalén como un aguerrido libertador, sacudiendo de Israel el yugo de la dominación extranjera. Jesús no quería demostrar que era alguien así. Por eso hace esa contrapuesta de entrar en un asno pequeño. No como un libertador o como un héroe romano, ¿me entendéis? Lo quiero hacer lo más humildemente posible.
Pero, ¿qué clase de sentimientos podía provocar en el pueblo un hombre de semejante estatura a lomos de un burrito? Indudablemente, una de las razones para entrar así en la ciudad santa había que buscarla en una intencionada idea de ridiculizar el poder puramente temporal, y Jesús iba a lograrlo. Justo, con esto lo define perfectamente. Jesús quería ridiculizar ese poder temporal de un gran héroe. Al principio, tanto los hombres de su grupo como las mujeres elegidas por Jesús y que se habían unido a la comitiva quedaron desconcertados, pero el maestro era así, imprevisible, y ellos le amaban por encima de todo. Así que encajaron el hecho con resignación. El propio Jesús, con sus constantes bromas, contribuyó, y no poco, a descargar los recelos de sus fieles seguidores. Yo mismo me vi sorprendido al observar cómo el nazareno se reía de su propia sombra. Claro, Jesús se lo tomaba a cachondeo, ¿no? Así, recordar que es un hombre que tenía muy buen humor. Y así hacía la cosa más distendida. Aquel ambiente festivo fue intensificándose conforme nos alejamos de Betania. Una muchedumbre que no sabría calcular se había ido agrupando a ambos lados del camino, saludando, vitoreando y reconociendo a Jesús como el profeta de Galilea. Los 12 que rodeaban al rabí estrechamente, tanto Pedro como Simón el Celotes, Judas Iscariote e incluso el propio Andrés, habían adoptado precauciones y sus espadas habían vuelto a las fajas. Recordar que iban armados. Estaban estupefactos. Su miedo inicial por la seguridad de su jefe y del resto del grupo fue disipándose conforme avanzábamos. Cientos, quizás miles, de peregrinos de toda Judea, de la Perea y hasta de Galilea, parecían haberse vuelto repentinamente locos. Muchos hombres se despojaban de sus ropones y los extendían sobre el sendero, sonriendo y mostrándose encantados ante el paso del jumentillo. Como un solo individuo, las mujeres, niños, ancianos y adultos gritaban y repetían sin cesar: «Bendito el que viene en nombre del divino, bendito sea el rey que viene del cielo». Tal y como suponía, las gentes no gritaron los conocidos «Hosana», por la sencilla razón de que esta exclamación era una señal o petición de auxilio, según la etimología original de la palabra judía. Quiero creer que aquel mismo escalofrío que me recorrió la espalda y que me hizo temblar fue experimentado también por los apóstoles cuando, espontáneamente, muchos de aquellos hebreos cortaron ramas de olivo saludando al maestro, lanzaron a su paso las flores violetas de los cinamomos y quemando incluso las ramas de este árbol, de forma que un fragante aroma se esparció por el ambiente. Claro, y de ahí viene nuestro Domingo de Ramos, porque la gente, al ver venir a Jesús, a entrar a Jerusalén, se volvieron locos. Cogían ramas, matorrales, lo que tenían, y lo alababan con eso, y le tiraban su ropa en el camino. El rey que ha venido del cielo, esa fue la entrada, ¿no? Que es lo que os comentaba. Sinceramente, ninguno de los seguidores del maestro podían esperar un recibimiento como aquel. ¿Dónde estaban las amenazas y la orden de captura de Sanedrín? Claro, la gente lo quería. Algunas mujeres levantaban en vilo a sus niños, poniéndolos en brazos del Nazareno, que los acariciaba sin cesar. El corazón de Jesús, sin ningún género de dudas, estaba alegre. Pero, ante mi sorpresa, cuando todo hacía suponer que la comitiva seguiría por el camino habitual, el que yo había tomado para dirigirme a Betania, Jesús y los 12 giraron a la derecha, iniciando el ascenso de la ladera oriental del Olivete. Yo no había reparado en aquella empinada y pedregosa trocha que efectivamente servía para atajar. A los pocos metros Jesús saltaba ágilmente del voluntarioso jumentillo, prosiguiendo a pie el ascenso hacia la cumbre de la montaña de las aceitunas. La lluvia hacía rato que había cesado, aunque el cielo seguía con unas negras y amenazantes nubes. Mientras el grupo se estiraba caminando prácticamente en fila, de uno entre las plantaciones de olivos, el corazón me dio un vuelco. Aunque el módulo se hallaba en la cota más alta del Olivete y sobre unos peñascos donde no habíamos advertido sendero alguno, siempre que había la posibilidad de que los participantes en aquella agitada manifestación de júbilo pudieran penetrar en la franja de seguridad de la cuna. Recordar que ellos tienen la nave espacial arriba del monte y ahora están por un lado pero subiendo. Instintivamente me aparté del camino y advertí a Eliseo de la proximidad de la comitiva. Al alcanzar la cumbre, el maestro se detuvo. Respiré aliviado,
al comprobar que el punto de contacto del módulo se hallaba mucho más a la derecha y como a unos 300 pies de donde nos habíamos detenido. Jerusalén, desde aquella posición privilegiada, aparecía en todo su esplendor. Las torres de la fortaleza Antonia del palacio de Herodes y sobre todo la cúpula y las murallas del templo se habían teñido de amarillo con la caída de la tarde, destacando sobre un mosaico de casas y callejuelas blanco-cenicientas. Un repentino silencio planeó sobre la comitiva, apenas roto por el rumor de abigarrados grupos de israelitas que corrían desde las puertas de la fuente y de las tejoletas, al sur de la muralla, advirtiendo de la llegada del profeta. El semblante del maestro cambió súbitamente. De aquel abierto y contagioso buen humor había pasado a una extrema gravedad. Los discípulos se percataron de ello, pero sencillamente no entendieron las razones del rabí. Todo estaba saliendo a pedir de boca. El silencio se hizo definitivamente total, casi angustioso, cuando los allí reunidos comprobamos cómo Jesús de Nazaret, adelantándose hasta el filo de la ladera occidental del Olivete, comenzó a llorar. Fue un llanto suave, sin estridencia alguna. Las lágrimas corrieron mansamente por la mejilla y barba del nazareno. Yo sentí estremecimiento y en mi garganta se formó un nudo áspero. Con los brazos desmayados a lo largo de la túnica, el Galileo, sin poder evitar su emoción y con voz entrecortada, exclamó: «¡Oh, Jerusalén! Si tan solo hubieras sabido, incluso tú, al menos en este tu día, las cosas pertenecientes a tu paz y que hubieras podido tener tan libremente. Pero ahora estas glorias están a punto de ser escondidas de tus ojos. Tú estás a punto de rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de la Salvación. Pronto vendrán los días en que tus enemigos harán una trinchera a tu alrededor y te asediarán por todas partes. Te destruirán completamente, hasta el punto que no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto acontecerá porque no conocías el tiempo de tu divina visita. Estás a punto de rechazar el regalo de Dios y todos los hombres te rechazarán». Vale, vamos a dejarlo en el día de hoy por aquí y os voy a explicar esto porque yo cuando lo leí dice, continúa así: obviamente ninguno de los que escucharon aquellas frases podían intuir siquiera el trágico fin que acababa de profetizar el rabí. Os comento, Jesús ya va a entrar a Jerusalén, ahora veremos qué pasa con el Sanedrín, la policía del templo y demás que lo quieren capturar. Jesús va en su burro y sube por la ladera del Monte de los Olivos, y en la cual se le queda enfrente Jerusalén, como nos han descrito. Jesús se para, mira a Jerusalén y se pone a llorar. ¿Por qué? Bueno, porque a Jesús lo van a matar, todos lo sabemos. Aquí está. Jesús, eso es domingo y lo apresan un jueves, lo matan un viernes, creo, y resucita un domingo. Entonces, Jesús, daros cuenta que Jerusalén en aquella época era el centro del mundo. Como aquel que dice, era el centro del mundo, Jerusalén. Y Jesús llora porque dice: no has sabido entender el regalo del cielo que te ha venido. Es decir, el Hijo del Hombre está aquí en Jerusalén y aquí va a ser trasladado mi mensaje. Has podido salvarte y no te salvarás, y no quedará piedra sobre piedra cuando te asedien y te invadan. El Imperio Romano, 36 años después de la muerte de Jesús, lo veré, luego lo explicará el libro, asedió Jerusalén y la destruyó entera. La destruyó. Eso ha pasado. Por eso Jesús llora, porque dice, teniendo la oportunidad de haber hecho las cosas por las buenas, no las van a hacer por las buenas, lo van a matar. Y el Imperio Romano, años después, él ya sabe que irá y destruirá Jerusalén, matará a toda la gente, hará a los hombres esclavos y destruirá Jerusalén. Y no quedará piedra sobre piedra. Por eso a día de hoy el muro de las lamentaciones es solamente un muro de lo que era el templo de Jerusalén en aquella época. Porque cuando entró el Imperio Romano, taló casi todo el Monte de los Olivos, destruyó Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra, como profetita Jesús. Eso pasó de verdad. Nos dice que también Jesús sabe el futuro. Por eso también sabe que Jasón viene del futuro. Es decir, es un hombre de Dios, es todopoderoso. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí.
De aquí en adelante Jesús va a entrar en el templo en Jerusalén. Van a pasar una serie de cosas, las cuales ahora vamos a vivir esta semana día a día, según lo que hizo Jesús antes de que lo prendieran. Y bueno, pues ya sabéis cómo acaba la historia. Una historia totalmente contada con matices distintos, como hemos visto. Domingo de Ramos, ya sabemos por qué es Domingo de Ramos, por cómo Jesús y por qué entra en un burro a Jerusalén. Normalmente yo lo que sabía antes de leer este libro es que Jesús entró en un burro a Jerusalén. ¿Por qué? No te explican por qué entraba, porque él quiso entrar así, siendo todo lo contrario a un héroe, a que lo trataran como un héroe romano, porque la gloria es temporal, él lo dice, y para demostrar que él no era nadie así y que era un hombre humilde. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por el rato, gracias por pasar este rato conmigo. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos muy pronto sabiendo más de Jesús en esta semana de la Pasión que comienza ya dentro del libro de Caballo de Troya. Descubriremos muchos detalles de cómo pasó esa semana Jesús que no han contado en la Biblia, ya veréis. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, suerte.